Hola, buenas, ¿cómo les va? Esta es la tercera clase que vamos a dar de Charlemos de mitos. Bien, esta tercera clase, gente, va a ser algo particular por lo siguiente. Los otros días nosotros vimos el final, digamos así, de la Ilíada y el final de este proceso de Aquiles como héroe, ¿no es cierto? Porque Homero decidió llevar su vida hasta ahí nada más. Lo que sí les quiero decir es que la Ilíada, eh, en la Ilíada no termina la guerra de Troya, ni desaparece todo el problema de Troya, sino que se completa con todo lo que fueron los funerales de Patroclo y después los funerales de Héctor. Pero claro, lo que tendríamos que hacer ahora, que es lo que voy a intentar hacer, fíjense, tengo acá la famosa guía que yo sé tener de todo lo que les quiero ir diciendo, ¿verdad? Es ir completando los personajes que tienen que ver con la guerra de Troya, pero fundamentalmente con Aquiles, para que después podamos ver o podamos referirnos a Aquiles sabiendo dónde estamos parados y quién es en realidad Aquiles para hablar de la heroicidad o no de él. Bien, eh, entonces, en primer lugar, lo que voy a hacer es hacer una especie de como pequeña biografía de este señor. Y para hacer la biografía, lo único que tengo que hacer es hablar de sus padres. Sus padres que son Peleo, ¿verdad? Y por eso a él, ya desde el comienzo de la Ilíada, Homero lo llama el Pelida Aquiles, ¿verdad? Y Tetis, que es una divinidad marina. Eso es lo que decíamos los otros días. Pero claro, al hablar de Peleo y hablar de Tetis, mmm, vamos a ir como expandiendo palabras, sujetos, divinidades, acciones que vayan resultando de la propia lectura de esta biografía. Entonces, les explico. Por ejemplo, yo he traído acá el diccionario que ustedes saben que yo uso normalmente, que es este diccionario de Grimal. He traído además el texto de este, Érase una vez, ¿verdad? De Bernán. Y también he traído Fernando Sabater, Último desembarco, que me interesa que ustedes conozcan. Claro, yo lo que he hecho es marcar en el diccionario todos los personajes acerca de los cuales les voy a ir contando, para ir teniendo por lo menos un panorama general de Aquiles. Pero a medida que voy leyendo estos personajes, van surgiendo otras palabras. Y entonces voy como expandiéndome un poquito hacia esos lugares para después retornar. Por eso es que he traído la guía. Por ejemplo, cuando empiezo a hablar, empiezo a leerles quién es Peleo, ¿se acuerdan que yo les decía, para las que han hecho algunos de los cursos conmigo, ustedes saben que empiezo, como les decía la otra clase también, empiezo a irme por las ramas y después decir, a ver, ¿y esto venía a cuento de qué? Eh, esto, por eso es que traigo esto, ¿verdad? Como guía. Para pero aunque ahora me vaya por las ramas, como tengo el texto, no va a haber ningún problema. Ejemplo, voy a empezar a leerles Peleo del diccionario. ¿Por qué? Porque el diccionario lo dice mejor que yo, obviamente. Y ni les cuento cómo lo dicen Bernard y Sabater. Entonces ahí, en Peleo, me encuentro con el nombre de la diosa Temis. Una vez que termine de leer Peleo, me voy a referir entonces a Temis. Pero también lo menciona Quirón, al centauro. Entonces también les voy a contar Quirón. Y entonces vamos a ir sumando conocimientos míticos. Porque claro, nosotros en Hesíodo nos quedamos allá lejos y hace tiempo, y entonces no,
no tenemos todos esos conocimientos. Ejemplo, también se lo menciona a Prometeo, pero como Prometeo es en sí un tema mítico muy importante, de Prometeo nada más voy a escuchar el nombre y después, cuando retomemos Hesíodo, vamos a ingresar a Prometeo. Pero también, por ejemplo, se nombra o leo la palabra epitalamio. Entonces me interesa que sepan qué es el epitalamio entre los griegos. O, por ejemplo, qué es lo que es el fresno, que es un tipo de árbol. Y así sucesivamente. Entonces, voy a comenzar, evidentemente, con Peleo, que es el padre de Aquiles. Y entonces, vamos a ver qué nos dice el diccionario acerca de Peleo. Fíjense que nos dice lo siguiente. Peleo es rey de Ptía, en Tesalia. Bueno, ustedes pueden ir más o menos ubicando en un mapita los lugares más importantes. Tesalia, y es sobre todo célebre por haber sido el padre de Aquiles. Es hijo de Aco, bueno, viene toda la biografía, digamos así, de Peleo, que en este caso lo vamos a dejar de lado, y les puedo decir que realmente fue un héroe importante en cuanto a sus acciones antes de llegar a ser el padre de Aquiles. Pero me voy a referir de él únicamente a la relación con Aquiles. Entonces, después de que él pasó por muchas, digamos, aventuras, acciones, etc., Peleo casó con Tetis. Tetis es una nereida. Después vamos a hablar de las ninfas, de las nereidas y en especial de Tetis. Les iba a sugerir una cosa. Tomen un papel y un lápiz y vayan anotando Peleo. Y entonces así después se van acordando, van haciendo ustedes mismas esta especie de raconto rápido a través de parte de la mitología. Peleo casó con Tetis, hija de Nereo. El origen de esta unión es el siguiente. Zeus y Poseidón, acuérdense, Poseidón, el rey del mar, se habían disputado la mano de Tetis. Pero Temis, o Prometeo, les predijo que el hijo de Tetis sería, por voluntad de los hados, o de la Moira, más poderoso que su padre. Inmediatamente, las dos divinidades renunciaron a su pretensión y pensaron en casar a la Nereida con un mortal, para quien el cumplimiento de esta profecía no significaba ningún inconveniente. Versiones ligeramente distintas dicen que fue Prometeo quien anunció a Zeus que si Tetis le daba un hijo, éste lo destronaría y pasaría a ser señor del cielo. O bien, que Tetis se negó a unirse a Zeus por consideración a Hera, la cual la había criado. Es decir, Zeus, por la idea de que si Tetis tenía un hijo de él, este hijo iba a ser más poderoso que él y lo había destronado, volvemos a los antepasados de Zeus. Es decir, cuando el cielo es destronado por Cronos, Cronos sube al poder. Y después, cuando Zeus lo destrona a Cronos, Zeus sube al poder. Y si seguimos pensando en esta historia de el tiempo entre los griegos y este mito del eterno retorno siempre al principio, lo lógico sería es que Zeus fuera destronado por un hijo más importante y entonces esto no le interesaba en absoluto a Zeus. Eso sí es que hubiera sido Zeus para no ser destronado. O, por otro lado, hubiera sido Tetis el que por respeto a Hera, acuérdense que Hera es la mujer de Zeus, pasa lo siguiente, que ya lo vamos a ver cuando veamos Tetis. Tetis fue criada por Hera, por determinadas circunstancias míticas,
fue criada por Hera. Entonces Tetis, por respeto a Hera, que era la mujer de este pretendiente amante, lo rechaza. De cualquier forma, entre los dos, tanto Zeus como Poseidón, deciden no, no tener relaciones con Tetis. Irritado Zeus, decidió para castigarla, casarla de grado o por fuerza con un mortal. Los dioses resolvieron darle por marido a Peleo, pero ella lo rehusó. Por su condición de divinidad marina, poseía el don de cambiar de forma a voluntad. Sí, las divinidades marinas tienen esto, la fluidez del agua, ¿verdad? Hace que les permita a todas las divinidades marinas usar, digamos, la posibilidad de la metamorfosis. Entonces, usando de esta posibilidad, transformóse sucesivamente para escapar a los abrazos de Peleo, y se transformó en fuego, en agua, en viento, en árbol, en pájaro, en tigre, en león, en serpiente y finalmente en jibia. La jibia es un molusco, un tipo de calamar. Peleo, aleccionado por el centauro Quirón, la sujetó fuertemente y al final volvió a convertirse en diosa y mujer. La boda se celebró en el monte Pelión y a ella asistieron los dioses. Bueno, esto ya es repetición de aquello de la famosa manzana de la discordia, ¿verdad? Las musas cantaron el epitalamio y todos ofrecieron un regalo a los recién casados. Entre los más notables se citan una lanza de fresno ofrecida por Quirón y 2 caballos inmortales, obsequio de Poseidón. Más tarde, estos corceles reaparecerán uncidos al carro de Aquiles. El matrimonio no fue feliz. Es verdad que Tetis dio hijos a Peleo, pero los mataba al tratar de hacerlos inmortales. Esto se los voy a decir cuando hable de Tetis. Así, cuando Peleo, para salvar a Aquiles, el nacido en último lugar, se lo arrancó de las manos cuando ella lo ponía al fuego, Tetis huyó, negándose luego obstinadamente a volver a su lado. Bien, esto es lo que podemos saber del padre de Aquiles. De este texto de Peleo, voy a rescatar entonces las siguientes palabras. La diosa Temis, es muy importante, la diosa Temis, y ya les digo inmediatamente, ¿verdad? ¿Quién es Temis? Es la diosa de la ley. Pertenece a la raza de los titanes. Fíjense, es hija de Urano y de Gea. Y hermana de las demás titánides. Como diosa de las leyes eternas, figura entre las esposas divinas de Zeus, la segunda después de Metis. Esto de las esposas de Zeus lo vamos a ver cuando retomemos a Hesíodo, porque Zeus tiene relaciones con varias divinidades y varios seres mortales, y al final de la Teogonía aparece una lista como un catálogo de las mujeres de las, digamos, divinidades que tuvieron relación con Zeus y tuvieron alguna importancia en la constitución de la configuración de la propia divinidad. Con Zeus, Temis engendró a las Horas, a las 3 Parcas, a la Virgen Astrea, personificación de la justicia, a las ninfas del río Erídano, a las que Heracles preguntó el camino al país de las Hespérides. A veces también se atribuye también a esta unión las propias Hespérides. Una tradición representada solo por Esquilo hace de Temis la madre de Prometeo. Esto es interesante porque Prometeo va a tener también el don de la predicción, el don de conocer muchas cosas que van a suceder entre las divinidades.
Los mitógrafos y los filósofos han imaginado que Temis, como personificación de la justicia o de la ley eterna, era consejera de Zeus. Ella le había ordenado que se vistiese con la piel de la cabra amaltea, que usara la égida. Eso después se los explico porque es muy interesante para ver cómo lo representaban a Zeus. Y se vistiese de ella, y se sirviese de ella, perdón, como coraza en la lucha contra los gigantes. A veces se le atribuye también la idea inicial de la guerra de Troya, que habría suscitado para remediar a la excesiva población de la tierra. Así como la idea del diluvio, de los diluvios en las distintas culturas, surge como esta idea un tanto preocupante, ¿verdad?, de atribuirle a la divinidad el querer remediar la excesiva población de la tierra. Esta también habría sido, esto de la guerra de Troya, una de las formas. Entre las divinidades de la primera generación, Temis es una de las pocas que ha sido asociada a los olímpicos y comparte con ellos su vida en el Olimpo. ¿Esto por qué? Porque las divinidades titánides y los titanes en general al no pertenecer a la generación de los olímpicos, no están normalmente interactuando con ellos. Eh, y no, digamos, como son casi abstracciones, los griegos no las representaban mucho, mientras que a Temis, que es la ley, en realidad sí. Debía este honor, o sea, el honor de estar entre los olímpicos, no solo a sus relaciones con Zeus, sino a los servicios que había prestado a los dioses, fíjense qué interesante, porque había inventado los oráculos, los ritos y las leyes. Temis enseñó a Apolo los secretos del arte adivinatoria y con anterioridad al dios poseía ella misma el santuario pítico en Delfos. Sí, ustedes saben que uno de los lugares de oráculos, o si no el más importante, uno de los más importantes, es en realidad el oráculo de Delfos. Bien, creo que ahora eh, continúo. Bien, eso en relación a Quirón. Eh, en relación a la palabra, fíjense, epitalamio, me interesa lo siguiente. El epitalamio es realmente un tipo de poema. La palabra viene, se las digo, les digo la etimología, viene de epi, que significa sobre, más allá de, y tálamos, que es el lecho nupcial, en realidad, de donde viene la palabra tal cual, tálamo. Por lo tanto, este tipo de poema era lo que se cantaba en las bodas acerca de lo nupcial. Eh, También existía otro tipo de poema relativo a las bodas, que era el himeneo. El himeneo, por su lado, viene del dios, digamos, de lo concreto del matrimonio. El dios se llamaba Himeneo, evidentemente, y el poema, por lo tanto, también se llamaba. Solamente que el epitalamio es lo que se canta mientras el, digamos, la novia va camino a la casa del novio y después el himeneo se canta en cambio ya en la casa del novio. Eso en relación a epitalamio. Y eso es lo que cantaban las musas en las bodas reales, en las bodas divinas. También nombré la palabra fresno. ¿Qué es el fresno? El fresno es un árbol muy, digamos, conocido en Grecia y en el Oriente, pero también es conocido en el norte de Europa, fíjense, a tal punto que en la mitología noruega
en una de las versiones míticas dicen que el fresno es el árbol de la vida, es el árbol del mundo. Entre los griegos, en realidad, es un árbol muy importante a tal punto que tiene, y acá les explico lo siguiente, tiene ninfas especiales que lo protegen. Es un árbol de madera muy dura, eh, que tiene una floración muy agradable, y de ese árbol se hacían lanzas y se hacían armas, y cuando las fabricaba Hefesto, por ejemplo, eran armas que realmente tenían un poder y una capacidad letal interesante. Les dije la palabra ninfas. ¿Quiénes eran las ninfas? La ninfa, en realidad la palabra ninfa viene de nymphe, que significa la novia, la que va a ser desposada. También es del verbo ninfeuo, que significa casarse. Después también tenemos tardíamente la palabra ninfios, que significa el esposo. Pero ninfe, para la mitología, es la joven con capacidad, con posibilidad, digamos, de desposarse. Pero cuando nosotros hablamos de ninfas entre los en mitología propiamente dicha, nos estamos refiriendo a deidades menores, femeninas, deidades femeninas que son asociadas a la naturaleza. Son asociadas a lugares determinados concretos. Por ejemplo, la ninfa de los árboles tales, las ninfas de las fuentes, las ninfas de los ríos. Son como genios de la naturaleza, son la esencia de la naturaleza. Y ustedes vieron que los griegos, que tienen idea de que toda la naturaleza, toda la creación, todo el cosmos, es como natural, divino, ¿verdad? Forma parte de lo divino. Obviamente, cada una de las partes de la naturaleza tienen su ADN especial. Bien, los fresnos tienen unas ninfas que los protegen, que se llaman melíades. Son los espíritus que van a proteger los fresnos. Tenemos también las oceánides, las nereidas, las náyades, y en esto vamos a tener relación con Tetis, porque Tetis es una nereida, precisamente hija de Nereo. Eso en relación a las ninfas. Ahora voy a referirme a un tema que es importante, que les dije que es la conformación de la figura de Zeus, ¿verdad? Cómo los griegos lo representaban. Y en realidad, en una de las representaciones de los griegos, aparecía con un escudo labrado, que a veces parece un escudo de bronce, pero que en algunas versiones míticas dicen que estaba hecho con la piel de la cabra amaltea. Y entonces acá me interesa hablar de la cabra amaltea porque la van a oír nombrar varias veces. Y entonces acá tengo que hacer una referencia a Hesíodo, a la primera época de Zeus. Repito, ustedes se acuerdan que tenemos el cielo, tenemos a Gea, sí, tenemos a Urano, tenemos a Gea, después tenemos a Cronos y Rea. Cuando Cronos lo castra a Uranos, y Uranos entonces queda como de lado en relación al poder, sube Cronos. Cronos es asociado con el tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo? El tiempo va transcurriendo y va transformando y se va apropiando de todas las cosas. Esa es la imagen
que se tiene de Cronos. Y en esta imagen metafórica, ¿verdad? Aparece un personaje que va devorando a los hijos. Este es Cronos. Va teniendo sucesivos hijos, Cronos de Rea, y llega un momento en que Rea como que dice, bueno, basta porque si no, no vamos a seguir teniendo el orden en el cosmos, nunca vamos a poder continuar la existencia. Entonces decide que este hijo eh, que está esperando no vaya a ser devorado por el padre. ¿Cómo hace? Viene a la tierra, es decir, se asocia a Gea y viene desde el Olimpo a la isla de Creta. En la isla de Creta, geográficamente, hay una serie de cuevas en unas montañas bastante oscuras, intrincadas, etcétera. Y en esas cuevas eh, se rendía culto a Gea y se rendía culto a otras divinidades telúricas. Ahí había unos genios llamados curetes, que eran como genios de la naturaleza también, que eran genios nacidos de Gea, y normalmente se los representa, ¿verdad?, como sacerdotes cantando y bailando con címbalos, con panderetas, etcétera. Y entonces ahí Rea decide tener a Zeus, lo tiene a Zeus y entonces y lo deja. Vuelve al Olimpo y le entrega a Cronos una piedra envuelta en pañales, etcétera, de tal forma que Cronos devora este hijo supuesto y entonces se queda conforme, ningún problema. Y Zeus va creciendo en Creta en, eh, en esta primera parte, en esta primera etapa de la vida. Quien lo amamanta, en realidad, en esta primera parte, la versión es la siguiente. O una ninfa llamada Amaltea, o en realidad se lo amamanta con leche de cabra. La palabra griega que significa cabra es aix. Aix, aigos, ¿de dónde viene la palabra égida? ¿Por qué? Porque se supone, yo les voy a leer acá lo de Amaltea por la descripción que hace el diccionario de esta cabra o de este ser que lo va a amamantar a Zeus. Dice lo siguiente. Amaltea es el nombre de la nodriza que en el monte Ida de Creta amamantó a Zeus cuando niño y lo crió en secreto para sustraerlo a la búsqueda de Cronos que quería devorarlo. Para los antiguos, Amaltea es tan pronto la cabra que dio su leche al niño como una ninfa, y esta es la versión más corriente. Contábase que Amaltea había colgado al niño de un árbol para que su padre no pudiese hallarlo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar, y que había reunido a su alrededor a los curetes cuyos cantos y danzas bulliciosas ahogaban sus gritos. La cabra que suministra la leche se llama simplemente cabra. Aix era un ser terrorífico, descendiente del sol, y los titanes temblaban de tal modo solo al verla que la tierra, a petición suya, había ocultado al animal en una caverna de las montañas de Creta. Más tarde, cuando Zeus luchó contra los titanes, se hizo una armadura con la piel de aquella cabra. Esta armadura es la égida. Cuéntase también que un día jugando, Zeus quebró un cuerno del animal y se lo regaló a la ninfa Amaltea, prometiéndole que el cuerno se llenaría milagrosamente de todos los frutos que ella deseara. El cuerno de la abundancia o el cuerno de Amaltea. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto en relación,
Fíjense, a las palabras que hemos sacado de Peleo fueron la diosa Temis, la mención de Prometeo, que después lo vamos a ver de otra forma, lo del fresno, lo de Quirón como maestro de Aquiles. Es muy importante, Quirón va a ser el gran maestro de muchos héroes y lo vamos a sentir nombrar a menudo. También vimos lo de Pitalamio, lo de los tipos de ninfas, ¿verdad? Que existen. Y entonces con esto hay lo de la cabra maltea de lo último. Estas son cosas sueltas, que parecen sueltas, pero que tienen que ustedes ir como acomodando después en la narrativa mítica continua, ¿verdad? Para que cuando las volvamos a escuchar no nos suenen eh, desconocidas. Ahora me voy a referir a Tetis. Es muy importante esta, esta divinidad. Para no extender, para no extender muchísimo esta clase de lectura que no sea tan pesada, la voy a cerrar con un texto que les traje de Fernando Savater. Fernando Savater escribió una obra de teatro que se llama Último Desembarco. Se refiere a Ulises, evidentemente, y después lo vamos a retomar cuando veamos este personaje. Pero en, en el transcurso de la obra, Ulises habla con Atenea. Atenea va a ser siempre la protectora de Ulises. Y va a tratar de que realmente Ulises sea el gran héroe de Grecia, ¿verdad? Y entonces siempre mantienen unos diálogos muy interesantes. Este diálogo que yo les voy a leer, en realidad no se refiere a Ulises, es decir, se refiere a Ulises porque Ulises está explicando parte de su vida, pero me interesa porque rescata la figura de Aquiles y entonces para cerrarles esto de la biografía de Ulises y para que después podamos comenzar a, a ver la parte teórica de lo del héroe, así en ese texto que ustedes tienen sobre el héroe, un texto que yo les pasé que se llama El Apunte, Apuntes del héroe, ¿no es cierto? Que comienza introducción, las dificultades en la definición, etcétera, y que después lo vamos a ver. Entonces, para que vean parte del perfil de Aquiles heroico, entonces les quiero leer esto porque realmente cierra muy bien. Voy a leer los personajes, porque están hablando Atenea y Ulises. Atenea le dice a Ulises lo siguiente: ¿no es el miedo a la muerte el mayor de todos para vosotros? Y Ulises le dice: eso es lo que nos gustaría creer. Pero para los pocos que hemos podido elegir, se revela aún mayor el temor a una vida interminable. Y Atenea le dice: me decepcionas, Ulises. Creí que eras diferente a los otros héroes. Me pareció haber encontrado en ti algo del mismo fuego sabio de que estoy hecha, pero por lo visto fue solo un espejismo. Y después sigue hablando acerca de los restantes héroes, etcétera, cómo están conformados. Y Ulises le dice: atiéndeme, Atenea, déjame que te explique. Es muy cierto que los héroes
no somos todos iguales, pero quizá la diferencia esencial no estriba en lo que tú supones. Voy a recordarte un momento en la guerra de Troya que probablemente conoces aún mejor que yo. Sucedió en el último año del asedio. Aquiles se había encolerizado con Agamemnón por discrepancias a la hora de repartir el botín y había abandonado el combate. Su amigo Patroclo, al que tanto amaba, le pidió prestadas sus armas para ocupar su lugar en la batalla. Fue un gesto hermoso, pero inútil. Pronto, el gran Héctor dio cuenta de Patroclo y nosotros, en medio de una retirada desastrosa, nos vimos luchando por su cadáver entre nubes de troyanos envalentonados. Yo peleaba codo a codo junto a Diomedes y veía allí a mi izquierda el enorme escudo vertical de Áyax cribado de flechas. No queríamos abandonar el cuerpo de Patroclo, pero la situación se hacía insostenible. Recuerdo que miré un momento a los ojos de Diomedes y leí en su rostro crispado, cubierto de sangre propia y ajena, que nuestro último combate llegaba a su fin. Entonces sucedió algo y todo se detuvo, como en un sueño. Se oyó un grito. No, no fue simplemente un grito. Era un clamor abrasador y potente, como la voz de un clarín desesperado. Allí estaba todo. El odio viril al enemigo y la certeza de la muerte próxima. El desconsuelo por la pérdida del amigo y el lamento de la juventud traicionada. El desafío, el esplendor, la soledad, la noche. Cerca de nuestro campamento, sobre unas rocas azules, vimos la silueta de Aquiles. Limpio, desnudo. Tenía el brazo en alto y volvió a gritar. Los caballos de los carros de guerra se encabritaron y retrocedieron, atropellando a soldados despavoridos, mientras otros arrojaban al suelo las armas y huían. Los troyanos se replegaron, y nosotros, temblorosos, recogimos el cadáver del noble Patroclo. Al retirarnos, miré hacia las rocas, y vi que allí seguía todavía Aquiles, terriblemente solo, ahora mudo, pero aún con el brazo en alto. Y le dice, el mundo de Aquiles era simple e intenso, quizás sin demasiados perfiles, pero insuperable. Nada le faltaba y nada tenía. Podía ir por la tierra, desnudo y arrebatado, sin otra coraza que la fatalidad de su juventud. Todos sabíamos que no duraría mucho, y también sabíamos que era ya por su propia virtud eterno. Aquiles no podía volver a casa, ni criar hijos ni planear su futuro. Estaba destinado a arrasarlo todo a su alrededor, y en sí mismo. Tenía que bramar, regocijarse y sufrir, nada más, como una tormenta. Nadie dejó de temerle ni de admirarle, pero nadie llegó a odiarle jamás. Sabater es el último desembarco de Sabater, que es muy lindo para que veamos. Acá está. Bueno, de paso les digo que le pedí a Andrés que después les hablara un poco sobre la parte interior de, de Aquiles. Bueno, acá cesamos la grabación y nos vamos a ver en la próxima clase. Espero que no las haya aburrido mucho esto, leer y los continuos personajes, pero de todas maneras, en la próxima cerramos, digamos, este episodio llamado Aquiles. Chao, gente.